lo dijo en la primera hora. 7:37, Javier Orti está con nosotros. Él es presidente nacional del partido Avanza y además busca convertirse en asambleísta por la alianza Actuemos, integrada por Avanza, lista 8, y por Suma, lista 23, que apoya la candidatura presidencial de Otto Sonnenhorster. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, qué gusto. Un saludo muy especial a todos quienes escuchan y ven Sonorama. Yo soy uno de los que ve. Gracias. Por YouTube, así que muy gustoso estar acá y atento a todas sus inquietudes. Gracias. ¿Cómo ve usted el clima de inseguridad que estamos enfrentando, lo que acabo de dar cuenta, lo que ha pasado con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la semana anterior, que fue una semana terrorífica en la penitenciaría, el asesinato del alcalde de Manta, rehenes, 137 guías penitenciarios, 2 policías que fueron asesinados el viernes en San Borondón, 3 servidores de la Contraloría secuestrados, felizmente lograron liberarlos, y este fin de semana que igualmente hubo hechos de violencia fundamentalmente en Guayaquil. ¿Cómo ve usted esta situación, este panorama, Javier? Es un ambiente de zozobra, de terror, de preocupación. Nosotros la semana pasada estuvimos en campaña política, le pasamos dejando a una compañera por ahí por el sector de la Legarda. Se nos acercaron 2 autos y si no era porque nos fuimos rápido, no sé qué hubiera pasado. Yo creo que esto no es un tema solo de actores políticos, de autoridades. Yo creo que toda la ciudadanía está desprotegida. Todos estamos totalmente preocupados de lo que pueda pasar y eso significa que debemos, más que tomar acciones, tomar conciencia y desde los ámbitos y los roles que nos toque en un futuro asumir, hacer todo lo posible por cambiar esta situación. ¿Cuáles serían precisamente esas acciones que asumirían desde el legislativo de llegar justamente? Bueno, el plan de gobierno de Otto Sonnenhorster es totalmente claro. Para nosotros el control de las cárceles es una de las partes más neurálgicas y claves para enfrentar esta crisis de inseguridad. Hay que tener en cuenta que lastimosamente las cárceles hoy por hoy se han convertido no en centros de rehabilitación social, sino no son más que centros de operación delincuencial. Es inaudito que en un país, inclusive como en el Ecuador, inclusive se den ruedas de prensa dentro de las cárceles. Eso es inaudito, eso es ilógico lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros estamos planteando tomar el control de las cárceles a través de más tecnología, construcción de más cárceles de seguridad, incomunicar a las cárceles de una manera, si bien es cierto, legal, porque dentro de los derechos humanos no se puede incomunicar a los presos, pero también se puede limitar a la tecnología. O sea, desde las cárceles se extorsiona, desde las cárceles se opera y prácticamente los delincuentes adquieren más experiencia. Así que esa es una de las partes más importantes, más allá del blindaje jurídico que debe tener la policía, las Fuerzas Armadas y todos los que integralmente pueden actuar en función de la seguridad. ¿Cómo ve usted la proyección de la futura Asamblea Nacional en el momento de transición que estamos viviendo, en el momento político y de inseguridad que estamos viviendo? ¿Cómo proyecta usted esa próxima legislatura, Javier? No va a ser tan diferente que la anterior. ¿Por qué lo dice? ¿En qué sentido? ¿Numéricamente o qué? En la composición de fuerzas me refiero. En la composición de fuerzas. Vamos a tener una asamblea con la Revolución Ciudadana, una mayoría, como se dice ahora. O la primera minoría. La primera minoría, exactamente. Pero usted le ve a Revolución Ciudadana con números similares a la asamblea anterior. Por supuesto, si el tema de las encuestas, que tenemos varias, se traslada al arrastre presidencial en la asamblea, estamos hablando de entre 40, 45 o quién sabe más, hasta 50 legisladores. Pero lo que más me preocupa... Muy parecido a lo que pasó. ¿Sí? Ellos llegaron en 2021 con 49. Exactamente, muy parecido. Pero las mismas caras. O sea, que la ciudadanía tome conciencia que prácticamente, si no es del 90%, un poco más, son los mismos personajes los que encabezan las listas. Entonces van a ser las mismas caras. Y lo diferente en la anterior asamblea va a ser el otro bloque. Ya no hay Izquierda Democrática, ya no habrá Pachacuti, habrá Actuemos, habrá... ¿Cómo se perfilan ustedes? Nosotros, yo calculo entre unos 15, 20, dependiendo cómo vaya subiendo Otto estas 2 últimas semanas. Si es que las elecciones fueran este domingo, yo calculo que unos 15, 16 asambleístas. Si es que las elecciones, si es que la subida de Otto va constante y eso se traslada al tema de asambleístas, calculamos que hasta unos 20. Tendremos el bloque de Somos Agua también. Y ahí otros bloques más. Pero aquí la clave, Fabricio y Belkis, es
cómo tener la madurez política de mantener las alianzas. Yo he dicho muy enfáticamente en Actuemos que mal haríamos en llegar 5 de Avanza, 5 de Suma. Y luego dividirse. Y luego dividirse. El tema es que con Suma ya pasó eso en 2017 cuando ellos llegaron con Creo. ¿Ya? Y, era la alianza Creo-Suma que impulsó la candidatura de Guillermo Lasso y ellos entre los dos tuvieron un bloque importante. Pero en el camino, casi de inmediato, se fueron separando. Por un lado Suma, por el otro lado Creo. Ese es un riesgo que podría pasar. Siempre hay ese riesgo. Por un lado los de Avanza y por otro lado los de Suma. Siempre hay ese riesgo. Al menos yo hablando como presidente nacional de Avanza, me parecería ilógico que para una asamblea de año y medio, para lo urgente que debemos tratar, nos separemos de los bloques, de las bancadas. A mí me parecería una actitud recontra infantil. No puedo hablar por Suma. No puedo hablar por las otras alianzas. Somos Agua, creo que son 3 organizaciones políticas. Hay candidatos que son cobijados por el presidencial, no por los partidos políticos. Así que yo aviso que va a haber también una buena cantidad de asambleístas independientes. Entonces no va a cambiar mucho, pero sí tenemos que, desde un inicio, llegar a los acuerdos necesarios para hacer una mayoría parlamentaria que le dé gobernabilidad al país. Ustedes podrían de alguna manera, porque, a ver, en la asamblea disuelta teníamos a Revolución Ciudadana, teníamos a Izquierda Democrática, teníamos a Pachacuti. A ver, Revolución Ciudadana llegó con 49, Pachacuti llegó con 27, si mal no recuerdo. Izquierda Democrática y los socialcristianos llegaron con 18 cada uno. Y tuvimos a Creo que llegó con 12 y el resto eran asambleístas de movimientos locales o movimientos pequeños que luego se juntaron a la mayoría y formaron el bloque de acuerdo nacional. Hoy ya no habrá asambleístas de Creo. Izquierda Democrática reducida a una expresión casi inexistente y usted tiene una génesis en la socialdemocracia, seguramente debe mirar con algo de pesar y de nostalgia lo que está pasando con la idea que realmente es paupérrimo. Creo que solo en Guayas tienen candidatos y me parece que en 2 provincias por alianzas y el resto es inexistente. Lo de la idea en esta elección es terrorífico. Pachacuti no tiene candidato presidencial, no puso lista de asambleístas nacionales, seguramente tendrán una importante representación por los provinciales, pero tal vez no lleguen a ese número. Y ahí, por ejemplo, usted bien ha mencionado, claro que se puede, Yacu va a poner asambleístas, ustedes van a tener asambleístas, no sé cuántos, seguramente Fernando Villavicencio va a poner también, asambleístas. por supuesto. Va a tener. Entonces, hablamos de una configuración distinta. Ahora, en medio de esa configuración, ¿es posible llegar a acuerdos entre todos, luego de la experiencia de la última asamblea y esta relación de palo con piedra con el presidente Lasso? Comenzando por lo que dijiste al último, tomando en cuenta la experiencia de la última asamblea. A su momento escuché a un ex asambleísta de la Revolución que ya están dando retro en el tema de un posible juicio político al presidente Lasso. Eso quiere decir que la experiencia, los números, o sea, si no aprendemos de lo que piensa la ciudadanía, de cuál fue el actuar de la anterior asamblea, no estamos en nada. A mí me da la impresión, y este es un comentario, me da la impresión que en Revolución Ciudadana no tienen interés en reactivar el juicio político al presidente, más allá de lo que ha dicho Viviana Veloz, más allá de que dicen jurídicamente cuando lanzaron el tema fue totalmente claro el rechazo. La ciudadanía no quiere eso. Pero más allá de eso, creo que se vería muy mal que se instale la asamblea y que retomen eso cuando hay prioridades. Hay producción legislativa pendiente. O sea, nosotros vamos a culminar un periodo inconcluso. Tenemos que reactivar esa agenda parlamentaria firmada hace un año, que fue hasta la firma de la muerte cruzada, hubo una ejecución del 69%. Hay leyes que están listas para segundo debate, la ley orgánica de la descentralización de gestión de riesgos, por ejemplo, ya se viene el fenómeno del niño, eso es urgente. Hay leyes que hay que retomarlas, hay leyes que hay que revisarlas, como reforma la ley de seguridad social. Pero ya hay un trabajo hecho, o sea, en lo poco nada que hizo la anterior asamblea, hay un trabajo hecho. Y de manera responsable tenemos que entrar a revisar y aprobar lo bueno. Y antes de comenzar a implementar paralelamente todas las leyes necesarias o nuevas que se necesita tramitarlas, pero en año y medio, leyes nuevas, los 3 sabemos desde la experiencia parlamentaria que se necesita 6 a 8 meses para aprobar una nueva ley. Tendrán que ser leyes exclusivamente prioritarias y urgentes. Pero de ahí tenemos que seguir con la agenda parlamentaria que ya se la estuvo implementando y evacuar lo que tengamos que evacuar. Y para que se cumpla aquello, ¿es posible pensar en la posibilidad de acuerdos legislativos mínimos con la bancada del correísmo? Es urgente y necesario
crear acuerdos mínimos. Si es que dentro de esos acuerdos mínimos el objetivo es aprobar leyes prioritarias para el Ecuador, yo no vería ningún problema de generar acuerdos. Pero si dentro de esos acuerdos nos quieren imponer otro tipo de agendas legislativas, como reactivar juicios, como llamar a consultas populares, como llamar a asambleas constituyentes, eso no es lo urgente y necesario. O sea, si ellos entran en conciencia que hay leyes prioritarias que hay que aprobar ya, ¿pero por qué no hacemos un acuerdo? Por supuesto que sí. Entonces hay que también... Ustedes no los excluyen. Sí, vuelvo e insisto, siempre y cuando sean los acuerdos claros, sí, y que estén en consonancia con lo que necesita el país. Sí, pero per se ustedes no... Pero si nos imponen otra agenda, por supuesto que no. No, pero más allá de las diferencias políticas, entonces ustedes están dispuestos al menos yo no estoy en una posición de anti todo, con él no me reúno. Con todos hay que conversar. Con todos hay que conversar, pero siempre y cuando los acuerdos sean claros. Porque aquí tiene que salir ganando el país. Y es lo que necesitamos, madurez política. ¿Qué pasa si Luisa González se convierte en presidenta de la República? ¿Cuál será la postura de la Alianza Actuemos en la Asamblea, imaginándonos ese escenario? Ese es un segundo escenario que nosotros es un escenario probable. O Luisa González o cualquier otro candidato que no sea otro. Exacto. Yo hablo de Luisa González porque Luisa González está, según todas las encuestas, encabezando. No sabemos qué va a pasar el 20 de agosto, pero ella está encabezando según todas las encuestas. ¿Qué pasa si gana ella, o si gana Fernando Villavicencio, o si gana Yacu Pérez y no gana votos en cualquier escenario? Un bloque legislativo y un legislador no puede reaccionar en función de la persona, sino de las acciones y las decisiones que tome el gobernante. Vuelvo e insisto. Si es que gana la revolución, si es que la presidenta es Luisa González y nos comienzan a imponer agendas totalmente opuestas a lo que nosotros pensamos, pues tendremos que, por supuesto, tener optar por una oposición crítica, ¿no? Pero si nos ponemos de acuerdo en lo prioritario, por ejemplo, en evacuar las leyes de seguridad que están pendientes, sí, hay leyes todavía que están pendientes en la Comisión de Seguridad. Si es que tenemos que aprobar leyes que están urgentes, como es el tema de riesgos, ¿sí? ¿Por qué no llegar a esos acuerdos? Pero por supuesto que sí. Pero si nos dicen, necesitamos llamar a una asamblea constituyente, nos toca tomar otra postura, pues. Porque esa no es la agenda que nosotros tenemos. Yo de hecho no creo que eso finalmente ocurra, porque el tiempo es muy corto. Exacto. Porque la asamblea que se viene es una asamblea de transición, porque el gobierno es un gobierno de transición que no durará más allá de 16 meses, más menos según los cálculos, y hay otras prioridades más allá de una constituyente que para algunos puede ser importante, pero no alcanza el tiempo. No alcanza. O sea, hay que ser concretos y específicos en lo que tenemos que hacer. Y si en eso se incluyen absolutamente todos los bloques, qué bueno, independientemente de quién sea el presidente de la República. Y en materia ya de fiscalización, a propósito también de lo que le planteaba Paola Cabezas en la entrevista anterior, respecto de todo lo actuado en este tiempo en que el presidente de la República ha gobernado sin asamblea, ¿hay alguna prioridad en ese sentido por parte de ustedes en cuanto a la fiscalización y el control político? La fiscalización tenemos que ejercerla. Y la fiscalización tendremos que tramitarla en función de los casos que nos comiencen a llegar. O sea, por más presidente de la República que haya sido, no está exento de la fiscalización. Y por supuesto que nosotros, si somos parte, si alguno de nuestros miembros es parte de la Comisión de Fiscalización, tendrá que comenzar a ejercer ese rol, esa función que tenemos como legisladores y hacerla. O sea, no tenemos ningún compromiso con el presidente saliente. En su momento y en su génesis, el partido Avanza era cercano al presidente Rafael Correa, al entonces presidente Rafael Correa en su momento. De hecho, Avanza tuvo una participación interesante en 2013, cuando fue su primera incursión política, y si mal no recuerdo puso 5 legisladores. Exactamente. Ahí habían figuras como Byron Pacheco, Fanny Uribe, Antonio Pozo, Gozoso Andrade, Manaví, etcétera. Llegaron con 5 legisladores y luego en 2014 tuvieron su mejor resultado a nivel de las seccionales. Tanto así que recuerdo claramente que luego del resultado electoral de 2014, el líder de Alianza País en ese momento y presidente Rafael Correa llamó la atención de su movimiento, señalando que por qué no se hizo una alianza con Avanza. Pero ustedes eran cercanos a Correa. ¿Qué pasó en el camino? Cuando Rafael Correa y la bancada de los 100 asambleístas retiraron el financiamiento del 40% de las pensiones, el 40%,
inmediatamente nosotros nos retiramos de ese acuerdo y de ese entonces que existió. Y a partir de ese momento nosotros ya prácticamente no hemos tenido nada que ver con la Revolución Ciudadana, con el partido de Correa. O sea, pero en su momento eran cercanos. Pero por supuesto que sí. O sea, en la primera etapa del correísmo, sí. Sí. En la primera etapa, en la génesis de Avanza, fuimos parte de... ¿Y es por ese elemento que usted cita que marcaron distancias con el correísmo? Sí, ese elemento y después obviamente... ¿No tuvo nada que ver lo que pasó con el economista Ramiro González? No, porque les recuerdo en esa época, González pasó a ser de presidente del IES a ministro de Industrias. Y en la mitad de esa gestión, ahí es cuando no contaron con nuestros 5 votos para la aprobación. González salió del ministerio. Ahí nos salimos del ministerio y rompimos la alianza con el correísmo. Lo de Ramiro González le termina afectando la imagen del partido en el camino. Claro, el tiempo. pero por supuesto, hasta el día de hoy. Para usted se convirtió eso en un estigma. Un estigma que poco a poco ha ido desapareciendo. Prácticamente ya nos van identificando como un partido que dejó atrás de esa situación. Lo expulsamos hace 5 años. Pero ya nosotros hemos fundado un nuevo camino político a partir de que pasó eso en el 2018 y poco a poco nos hemos ido recuperando. ¿Qué es Avanza al día de hoy, ideológica, políticamente? ¿Cómo define usted al partido? Nosotros seguimos siendo un partido socialdemócrata. Seguimos siendo un partido que prácticamente aglutina y se innova ideológicamente con respecto a la progresividad de derechos y un sinnúmero de situaciones. Nosotros nos seguimos manteniendo así. Esta vez, como lo dije en la anterior entrevista, en este mismo espacio, teníamos 2 opciones: o optar por una candidatura propia, socialdemócrata, o aglutinarnos de una tendencia de centro izquierda y centro derecha, con un candidato como Otto, que es lo que decidió el partido y lo estamos enfrentando. ¿Por qué a Otto Sonnenholzner? ¿Por qué el apoyo a él? Porque vemos que es una figura que se enmarca dentro de esta actual coyuntura política. Yo creo que creemos que Otto contiene virtudes que necesita ahora el país: la no confrontación, la no polarización, la experiencia en lo público, la trayectoria académica, que pocos candidatos del resto de organizaciones la tienen. Javier, al inicio de esta entrevista yo pregunté cuáles serían las acciones que ustedes buscarán implementar en esta nueva asamblea o desde esta nueva asamblea, y usted hizo referencia a varios aspectos en concreto como parte del plan de trabajo de Otto Sonnenholzner en varios frentes, seguridad y demás. Ahora, usted puntualmente como Javier Orti, ¿con qué planteamientos concretos llega a la Asamblea Nacional o busca llegar a la Asamblea Nacional? Primero continuar lo que ya se ha trabajado en el tema de la agenda parlamentaria que se firmó hace un año, y hacer todas las acciones necesarias con el resto de bloques para aprobar esas leyes urgentes, primero. Segundo, trabajar paralelamente en los temas de seguridad con el presidente de la República. Nosotros estamos muy expectantes de la segunda vuelta electoral con Otto, y yo creo que es el único candidato que tendría muchas posibilidades de ganarle al correísmo. Por lo tanto, nosotros sí nos imaginamos dentro de un primer escenario ser un bloque de gobierno, trabajar conjuntamente con el presidente, generar la gobernabilidad necesaria e implementar las leyes necesarias dentro de su plan de trabajo. Entonces hay que hacer un trabajo paralelo. El tema de continuar esta agenda parlamentaria, el otro de ir implementando nuevas leyes urgentes que se necesitarán para el cumplimiento del plan de trabajo dentro de los temas de seguridad, empleo y todo lo que se tenga que hacer. Y en lo personal, ya como Javier Orti, lo que yo me he comprometido es aspirar, por ejemplo, a entrar a la presidencia de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, para desde ahí impulsar una ley desde el primer día que yo creo que es urgente y necesaria. Y es la ley de regularización de barrios y predios, que si bien es cierto, esta acción es una competencia municipal, pero de acuerdo a la Constitución se podría realizar una ley orgánica para que estandarice a nivel de todos los municipios, se estandarice todo el trámite de regularización de barrios. ¿Y eso no se puede lograr a través de una reforma al COTAR? Esa sería otra de las opciones. Sin embargo, como es un tema tan específico, yo sí creo que a través de una ley orgánica sería mucho mejor. Eso también voy a trabajarlo desde el primer día. Javier, ¿cómo les fue a ustedes como Avanza en las elecciones del 5 de febrero pasado? Bien,
O sea, tomando en ¿Cuántos cuenta alcaldes, cuántos prefectos, cuántos concejales, cuántas parroquiales? 18 alcaldes, de los cuales 2 son de capitales de provincia, ¿sí? Y algunos también fueron en alianza, por supuesto. Alrededor de 74 concejales, ¿sí? Más de 180 miembros de juntas parroquiales. Es decir, tomando en cuenta lo que pasó en el 2018, hemos tenido un crecimiento sostenido de recuperación y eso nos ha permitido también ser parte de la alianza Actuemos, en el sentido de que hemos demostrado que tenemos una estructura que puede responder a una elección presidencial. El 25 de julio pasado, el expresidente Rafael Correa publicó en Twitter lo siguiente. Nos envía la siguiente información. Uniscop es Unidad Nacional de Inteligencia Estratégica y Operacional de la DGI, dirigida por el capitán Diego Sebastián Maldonado Viera y por el teniente Jonathan Adrián Ortiz Cajas. Operan desde una casa de seguridad en Armenia, en Quito, tienen un troll center y utilizan IP espejos para que parezca que la información sale de otros lugares o países. Zapatos Rojos autorizó, me imagino que se refiere al presidente Lazo, autorizó el uso del Troll Center para subir el perfil de Otto atacando a Luisa González, el que pone aquí, con videos que serán subidos a redes sociales y desprestigiarle. Esto empieza mañana. Esto publicó el 25. Yo no sé si el 26 de julio ocurrió esto. No pasó nada. Pero ¿cómo asumen ustedes esta alerta que generó Correa la semana pasada? Creo que Otto ya a través de un video lo respondió. No tenemos nada que decir ante algo que no existe, pero se nota la preocupación que tiene. Para que el presidente Correa nos dedique un tuit es porque tiene datos, sabe perfectamente que estamos en segundo puesto, sabe que perfectamente existe el escenario de la segunda vuelta y que Otto Sonnenholzer es el candidato que más posibilidades tiene de ganarle en la segunda. ¿Hay alguna relación de Otto Sonnenholzer con el presidente Lazo? Ninguna. Ninguna. Él ha sido muy crítico también con lo que ha pasado, con lo que ha hecho. Ninguna relación absoluta. Ni cercana ni le gana nada. Nada. Tal vez protocolaria por lo que es presidente. A él no se lo puede ubicar como uno de los candidatos cercanos al gobierno. Porque, a ver, si hubiese sido hay quienes opinan que el candidato del gobierno es Fernando Villavicencio, pero hay otros que opinan que el otro candidato del gobierno es Otto Sonnenholzer. Es que este es el producto de este discurso, de este relato polarizador. Lo que buscan es encasillarnos en la otra vereda para que se diluya el voto. Al correísmo nunca le va a interesar encasillarnos en la tercera vía, encasillarnos como los candidatos que representamos al centro político. Siempre nos van a tratar de encasillar a la legítima contradicción, como diría yo. Ustedes son lo que se denomina la tercera vía. Yo creo que sí. Ah. Estamos en el centro político. Pero la gente de Yacu Pérez dice que ellos son la tercera vía y Fernando Villavicencio dice que él es la tercera vía. Vamos a ver, la gente todo el mundo dice que es la tercera vía. Nos podemos decir, pero ahí el electorado es el que tiene que definir eso. ¿Qué es la tercera vía? ¿Qué se entiende como la tercera vía? Para nosotros la tercera vía es no estar ni con el anticorreísmo ni con el correísmo, en esa polarización que le ha hecho daño al país totalmente. Nosotros no estamos dentro de esa dicotomía y no podríamos estar. Estamos totalmente alejados de ese odio extremo de lado y lado. O sea, ¿cómo puede Fernando Villavicencio decir que es la tercera vía cuando es el actor más anticorreísta del espectro, no? Ustedes no encarnan ese anticorreísmo. No, nosotros no confrontamos, dialogamos, no atacamos. Extendemos siempre enlaces de diálogo. No estamos en el anticorreísmo y tampoco estamos en el correísmo. Yo creo que el país necesita una nueva vía, una nueva expresión, una nueva visión de gobierno. Y eso es lo que creo que, estoy seguro, Otto está representando y para eso estamos, Avanza, Suma y todos los colectivos y organizaciones políticas que también nos comienzan a respaldar. Javier, gracias por el tiempo, muy amable. A usted. Gracias. Javier Ortiz, que ha estado con nosotros, por cierto. ¿En qué distrito está usted, candidato? Norte. En el norte, Justo ya. aquí. Distrito Norte, ok. Javier Ortiz, que ha estado con nosotros, presidente nacional del Partido Avanza, candidato por el Distrito Norte a la Asamblea Nacional por la Alianza Actuemos, integrada por el Partido Avanza Lista 8 y por el Movimiento Suma Lista 23. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.